Sí, bueno, gloria a Dios. La hermana Basualdo el domingo que viene. Bueno, estimados, usted sabe que en estos días he tenido un título en mi mente, ¿no? Un título que encierra mucho para compartir con la iglesia. Y podríamos con ese título, bueno, hablar todo el año, abrir la palabra de Dios y eso no se podría agotar. El título es el reino de Dios. El reino de Dios. Y bueno, con las canciones que hemos estado cantando, puedo comenzar a hacer una introducción. Es más que nada la oración en el libro de Mateo, cuando Jesús les entrega la gran comisión. Tuyo es el reino, dice la canción, dice la palabra de Dios. Tuyo es el reino. Tuyo el poder, la gloria y hay una palabra más. ¿Ah? La autoridad. El reino de Dios significa todas estas cosas, pero yo quería hacer énfasis en este término, autoridad. Autoridad. Nosotros tenemos distintos conceptos cuando hablamos de autoridad. Hay quienes la toleran y naturalmente buscan por ahí recibir instrucciones u órdenes. Tienen un determinado corazón que no les complica la palabra autoridad. Pero hay quienes tenemos resistencia y dentro nuestro hay como una especie de oposición natural. Creo que el ser humano en general, ¿no? En general tenemos complicaciones con la autoridad. Desde que Adán quebró, cuando el Señor lo puso en el huerto y rompió con la autoridad del Señor, dice que todos nosotros hemos heredado esta tendencia a la rebelión. Entonces, cuando se habla del reino de Dios en la palabra, generalmente se destina la enseñanza a este mundo. Podríamos nosotros conocer más del reino de Dios si el Señor nos hablara de cómo es el funcionamiento allá en ese lugar maravilloso donde está el trono de Dios. Pablo le llama el tercer cielo, ¿no? Si pudiéramos ir a tomar imágenes y hacer allá alguna especie de informe, traeríamos para acá algo que no está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no nos dice con detalles cómo funciona el reino de Dios en el lugar más amplio de donde está establecido, pero en todo momento la palabra de Dios nos indica cómo funciona el reino acá, en la tierra. Cuando nosotros decimos la palabra el reino de Dios, creemos que se está refiriendo a ese lugar que vamos a conocer cuando salgamos de aquí, de la tierra. Pero si ustedes le prestan atención, todas las enseñanzas van destinadas al reino de Dios aquí en la tierra. Un reino que vino a establecerse por misericordia, por gracia, porque así como les digo, nosotros habíamos hecho un gesto desde nuestros antepasados, principalmente Adán, y la Biblia dice, y todos los de las demás generaciones, hicimos un gesto de menosprecio al reino de Dios. No sé qué porcentaje de creación hay en estas latitudes, pero el reino de Dios es infinitamente grande. Si tuviéramos que hablar de porcentaje, por ejemplo, de población, de todas las criaturas que hay en el cielo y en la tierra, no sé si aquí en la tierra, la creación de Dios y en todos los tiempos, podríamos ser el 1%. Yo digo que mucho menos que el 1%. Y el planeta Tierra, ¿qué superficie territorial en relación a toda la creación de Dios, más allá del universo? Bueno, todavía tenemos que hacer números más chicos. Es insignificante la Tierra. Es insignificante la humanidad que pisa esta tierra. Pero así todo Dios quiso traer su reino a esta tierra rebelde. En su misericordia ideó un plan para establecer su reino y expandirlo para que nos alcance a nosotros.
Eso habla de un corazón y de una misericordia incomprensible. Sí, la misericordia de Dios no excede nuestro pensamiento. En un momento, ¿se acuerda que el Señor dijo, bueno, los voy a exterminar a todos? Y se acordó de Noé. En otro momento dijo a Moisés, Moisés, esta gente me tiene cansada, voy a armarme otro pueblo diferente, los voy a limpiar. Y Moisés le dijo, Señor, ¿qué van a decir las demás naciones? Guardate un remanente, seguí teniendo esperanza en esta humanidad. Y el Señor se arrepintió y tuvo misericordia una y otra y otra y otra vez, pensando que esta tierra se podía salvar, que había esperanza para ella. Entonces llegó Jesús. Tuyo es el reino, el poder y la autoridad. Y estamos refiriéndonos a ese rey que Dios estableció de parte de su reino infinito, para que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor salte de un reino al otro. Salgamos de esta rebelión, de esta oscuridad, de esta pobreza y de esta muerte, y entremos a las riquezas de la gloria del reino de Dios. Pero tenemos nosotros un tiempo aquí en la tierra y estamos por ahí confundidos o distraídos, viendo que nuestra vida transcurre en esta dimensión. Entonces nos ocupamos más que nada, o tenemos la tendencia natural a ocuparnos de las cosas temporales, y por ahí cantidades de actividades, inversiones de nuestra vida que no tienen que ver con ese reino precioso que vino a sumarnos a nosotros como ciudadanos. ¿Usted es ciudadano del reino de Dios? Un poquito más fuerte. ¿Usted es ciudadano del reino de Dios? Y vale la pena que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, todo nuestro ser viva en consecuencia de esa gran misericordia que se nos hizo al venir Dios, y en lugar de limpiar este mundo o de darle un tincazo al planeta entero, querer recuperarlo. ¿Sí? En la palabra de Dios encontramos muchas parábolas acerca del reino y cómo es que funciona este reino. Yo quisiera que nosotros abriéramos nuestro corazón para entender un par de principios que quiero compartirle a la iglesia, que tienen que ver con la dinámica del reino de Dios. Cosa que le prestemos un poquito menos atención al pan de cada día, el trabajo, la rutina, el ruido que nos hace este mundo, y llenemos más nuestra alma de lo que lo merece, que es el reino de Dios. Usted sabe que Jesús comenzó su ministerio y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué, no había nada del reino de los cielos antes? Mire que en la misericordia de Dios Él ha estado ejerciendo autoridad. Su espíritu ha trabajado siempre. Pero en estos términos de autoridad, los profetas, los salmos y todos los escritos bíblicos señalan a alguien que iba a establecer el reino. De modo que todo aquel que confesare su nombre y anduviere su camino y le siguiere, sería un ciudadano de ese reino. Así que desde que la venida del Señor Jesús, nosotros tenemos este precioso ojo hacia la eternidad, o esa puerta hacia el reino de los cielos, maravilloso camino que se abrió con sangre. Les voy a leer en el Evangelio de Lucas un par de versículos, pero antes quiero reforzar esta idea. Es dinámico el reino de Dios aquí en un territorio hostil y rebelde. ¿Usted cree que el mundo está en rebelión contra Dios? Sí. En todas las instituciones hay agentes enemigos de Dios que toman lugares de autoridad para trasladar la oscuridad del reino de las tinieblas hacia toda la humanidad. El Señor le llamó a ese ángel caído, al superior de todos los demonios, el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo está en acción
en la educación, en los medios, en la política, en el comercio, en el arte. Es increíble cómo bombardea últimamente con tanto descaro que uno antes se hubiese asombrado de tanta maldad, de tanta corrupción, pero hoy en día se acepta. Mire, con el tema de la película de dibujos animados que hicieron para los niños, con dos mujeres besándose apasionadamente, ha hablado medio mundo y he escuchado las opiniones. ¿Qué tiene? Está todo bien. Y eso se llama rebelión. Y la rebelión está allá, no solo en Disney, en todo lugar, la música. Y el reino de Dios que vino en la persona de Jesús es un reino dinámico de confrontación. Donde el reino de Dios no está activo, es porque no está. Probablemente de palabra muchos invoquen o religiosamente mencionen a Jesús, pero cuando el reino de Dios está establecido, hay un mover, como el mover de la luz sobre la oscuridad. Y el reino de Dios se expande, se dilata, jamás está quieto. Nunca vamos a poder concebir al reino de Dios como en paz con sus enemigos. Si Dios llega a un lugar hostil es para desplazar a sus enemigos. Y ha llegado a tu vida y ha llegado a la geografía donde vives, de tu familia, de tu trabajo, de tu nación, para hacer su actividad, la que está descrita en los evangelios. ¿Qué actividad? ¿Qué es esto de un reino dinámico de lo que le estoy hablando? Mire cuántos términos. En un momento Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire, ahí hay una palabra que habla de este dinamismo. El reino de los cielos no puede estar quieto. Hay un mover violento contra lo hostil, contra lo rebelde, contra lo que los resiste. Y tanto en nuestra vida como en nuestro andar, ese reino trabaja para que de alguna manera se establezca. Arrebatarlo de alguna manera significa con un gesto de valentía: acá está el reino de Dios y nadie lo va a mover. Es el punto donde yo vivo, es el lugar en donde el Señor me plantó y es el tiempo en el que yo estoy para ministrarle y para servirle. El reino de los cielos se queda aquí, desde mi corazón, a todo lo que yo pueda influir, hablando o viviendo a través de mi familia o como sea. Aquí está el reino de Dios. Con violencia lo arrebato y lo planto para que Él haga su obra de expansión. Dice el profeta Isaías, se dilata el reino de Dios. ¿Usted entiende qué significa dilatar? El reino de Dios se dilata sin límites. Lo dilatado de tu imperio y la paz no tendrán límites. Donde el reino de Dios está, se mueve para conquistar. Llega hasta los confines y sin detenerse jamás, porque si se detiene, no está el reino de Dios. Si había un barullo allí o algo que incipientemente uno creía, sí, mire, Dios ha llegado. Hay una iglesia que se ha plantado por allá, hay un predicador, hay en fin cualquier cosa que nos parezca a nosotros el reino de Dios, y un momento se interrumpe. Bueno, algo extraño es eso. El reino de Dios no se detiene, tiene vida expansiva. Y tenía en el Evangelio de Lucas algunos versículos para mostrarles esto. Pero primero un texto que afirma lo que les digo. En el capítulo 13 de Lucas, versículo 6, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, dijo el viñador o
el labrador, sí, viñador, respondiendo dijo: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué va a pasar con la higuera? La cortarás. Porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es dinámico, conquista y produce. Si no ocurre esto, mire la sentencia del Señor, dice: bueno, esto está en la tierra, está donde a lo mejor debiéramos esperar fruto, pero no está dando fruto, significa que no hay vida. Algo interrumpió o hubo un engaño, jamás existió allí en esa planta una esperanza. La idea de la figura que el Señor plantea es de que está dormida la higuera, ¿sí? Pero que tiene vida y hay que meterle algunos nutrientes y hay que darle alguna mano, hay que ayudarla, como nos decía Daniela. La iglesia está para que nos animemos y ninguno se quede postrado o dormido por alguna mala noticia, de rodillas o derrotado, sino que para eso la iglesia está, los hermanos unos y otros, para animarnos en el poder del Espíritu, porque la idea no es que el reino de Dios se detenga y no produzca, sino que tiene que en algún momento dar fruto. De lo contrario, dice, se corta. Y me gustó esta parábola para compartir con la iglesia. Fíjese, en el capítulo 13, versículo 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Tenía tanta necesidad el Señor de que lo entendiéramos. Es difícil para nosotros. Hay un mover invisible de misericordia, de amor, de paz, de poder, como una embajada que nadie puede descubrir, está camuflada, está entre nosotros. ¿A qué lo compararé? Si tuviese a lo mejor una imagen, si tuviese un video, pero no tengo cómo mostrarles el actuar del reino de Dios con formas tan prácticas. Así que el Señor se ingeniaba para que pudiéramos entender a qué compararé el reino de Dios. Y dice el versículo 21, es semejante a levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Bueno, hay quienes dicen que esta parábola habla de la acción negativa, porque la levadura generalmente es un elemento que se utiliza para señalar una mala influencia en la palabra de Dios. Hay otros que dicen, en este caso, la levadura se está tomando como el poder de influencia positivo del reino de Dios en un corazón donde se instala. Y yo he querido tomarlo así. La palabra de Dios es como una fuente que llega a nuestra vida con propiedades dinámicas, con microorganismos que se expanden positivamente, extendiendo el bien, extendiendo el amor, la naturaleza de Dios que llega al corazón hacia todos los rincones de nuestro ser, porque nuestra vida es compleja. Usted tiene cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Y orejas, me dijo uno. Y piernas. Bueno, eso es parte del cuerpo. Además de cuerpo, ¿qué compone al ser humano? El alma y el espíritu. Se dice que el ser humano está compuesto por 3 elementos fundamentales: espíritu, alma y cuerpo. Y dice que el reino de Dios es semejante a levadura que una mujer esconde en 3 medidas de harina. Pero llega la palabra de Dios, llega ese poder del reino a un sector de nuestro ser, y la idea es que lo fermente todo, que nunca se detenga, hasta que todo hubo fermentado. Si en nosotros la harina representa nuestra vida natural, que todavía no tiene nada de Dios, que nos manejamos como seres terrenales, ¿no? Yo digo que está bien, yo digo que está mal, mis propósitos en la vida, mis sueños, mi manera de comportarme, mis emociones, todo natural. Cuando la palabra de Dios llega,
y se establece el reino de Dios en una de esas 3 medidas de harina que es mi vida, bueno, se tiene que ir fermentando todo, ¿o no? Bueno, pero esto no me lo toquen porque yo soy así, dice alguno por ahí, ¿no? Y si el reino de Dios se detiene en algún rincón, hubo algo que murió. Él no debe detenerse. Y hasta que todo nuestro ser es conquistado de la naturaleza de ese reino, bueno, hay un buen tiempo para esperar. Que se vaya mi mal genio, que se vayan mis malos hábitos, mis malas palabras. Un día, fíjese que a los chicos les decía yo, ¿qué es esa manera de hablar que tienen ustedes? ¿Qué tienen? Si el gato no me entiende. Pasate un mate, perro. Decían los muchachos, ¿no? Natural. Ya no los escucho que hablen así. Porque por ahí escucharon a otro que en lugar de decirle perro le dice bendito. ¿Ah? Y ha empezado a conquistar esa palabra. Y ya medio como que no se dicen más perros, se dicen más bendito que perro. Pero yo quiero que no solamente en nuestro lenguaje, nuestras actitudes, o cualquiera de los detalles de nuestra vida, sino que dice este pasaje, hasta que todo fue leudado. Porque el reino de los cielos es dinámico, jamás estará tranquilo. Si yo al Señor le digo, Señor, hasta aquí nomás, no invadas mi privacidad, porque en este horario o en esta costumbre que yo tengo, no quiero tu autoridad, no quiero tus mandamientos ni tus palabras, porque yo así con esto estoy bien. El reino de los cielos, ahí es donde se interrumpe. Y cuando uno confiesa que Jesús es el Señor, lo que tiene que entender es que ese reino no tiene en sí la naturaleza como para decir ya está. No está en la naturaleza de Dios el hacer negocio con el reino de las tinieblas. Si el reino de Dios se establece, el reino de Dios va y confronta. ¿Y qué queda de nuestro lado? Colaborar, cooperar. Porque cuando hablamos de un reino, hablamos de un rey y ¿qué más? Y un pueblo, súbditos. Si nosotros habláramos del rey, bueno, es perfecto en santidad y en pureza, pero cuando hablamos del reino, estamos refiriéndonos a todo lo que está bajo su dominio, y ahí estamos nosotros. Y la idea de Dios es que su reino se expanda voluntariamente por la acción de sus siervos. Los que han confesado que Jesucristo es el Señor, le metan pila y digan, sí Señor, si tu boca lo ha dicho, así se hará. Y en todo lo que tiene que ver con mis decisiones, donde sea que yo me mueva, tu reino tiene que crecer. Y podemos referirnos al servicio, podemos referirnos a la santidad y a cuántas áreas que involucra el reino de Dios. Yo tengo en la mente, ¿no? 2 figuras clásicas, ¿no? Que tienen que ver con esto de los 3 momentos de conquista. Pablo dice en un momento, yo prosigo. ¿Cómo dice Pablo? Prosigo a la meta hasta alcanzar el premio. Habla de 3 momentos, Pablo. Como estas 3 medidas de harina a las que el reino de Dios alcanza como levadura, existe en nuestra vida y en nuestro tiempo 3 etapas fundamentales, que son los 3 momentos de nuestra salvación. Cuando uno toma la decisión de llegar al Señor y uno dice, listo, salto de la oscuridad a la luz y aquí me planto. Y ahí una medida de harina ya está resuelta, está leudada. Mi decisión de seguir a Cristo, mi convicción, yo esto no lo cambio, soy cristiano, soy hijo de Dios y hasta que me encuentre en su presencia nadie va a cambiar esto. Mi identidad está escondida en Cristo, le pertenezco. Bien, eso lo hizo usted un día de su vida. En el año 2000 y pico, ¿vos? ¿2000 cuánto?
2019 el Nico. ¿Se acuerdan ustedes la fecha? 2009, 10 años antes vos. El 13 de enero, mire cómo se acuerdan. Qué bueno. Vos 2016. Son todos jóvenes, tomaron la decisión hace poco, la mayoría. ¿Eh? Lo mío fue en el 1970 y pico. Como 77 creo que fue. Para el tiempo del terremoto. Hace unos cuantos años. Pero cada uno de nosotros puso esa levadura en una medida de harina, que significa el inicio de la carrera cristiana. Y empezamos bien. Pero Pablo dice, prosigo, porque hay una etapa final. Y el texto dice, hasta que todo fue fermentado. Y Pablo lo dice así, hasta llegar al premio. Hasta obtener el premio. La última medida de harina, o la más lejana, la de la periferia. Hasta que todo hubo leudado y hasta que yo tuve mi premio y hasta que alcancé el plan de Dios, no me he detenido, prosigo a la meta. Y siempre digo que la etapa más complicada es la del medio. Uno toma la decisión y es anotado en el cielo como hijo de Dios. Se va a dar un ingreso glorioso al cielo el día que salgamos de acá. Pero el tema es la carrera. El tema son esos años en donde uno tiene que entender que vive para el reino de Dios, que ha sido comprado por el reino de Dios. Dígame, ¿no le viene bien pensar en las diferencias que hay entre ese reino y el que está pisando ahora? Acuérdese que usted estaba sin Dios y sin esperanza. ¿No le anima el hecho de que ahora la palabra de Dios ha sellado en su corazón que hay un momento glorioso donde no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá guerra, no habrá dolor, porque todo en aquel momento estará bajo la autoridad del Hijo de Dios y el trono de Dios, en orden con todo lo de su alrededor, estará establecido por los siglos de los siglos? Allí no habrá democracia, mi hermano. Allí no habrá guerra ni confrontación. Todo lo que fue en un tiempo un enemigo del reino de Dios y que está limitado a esta dimensión terrenal, estará encadenado por los siglos de los siglos en el infierno destinado al diablo y sus ángeles y todo aquel que se rebeló contra el reino de Dios. Pero tu carrera victoriosa llega a esa puerta estrecha final. ¿No te anima para correr el trecho largo de carrera que te queda por delante? El hecho de pensar que hay del otro lado un Señor que te amó, que pagó un alto precio, que te está preparando una cena de bienvenida y que te tendrá en una mansión gloriosa con calles de oro, ríos de cristal por los siglos de los siglos. ¿No te anima eso para decir, yo vivo para el reino de Dios y prosigo a la meta? Todavía no ha leudado la levadura del reino de Dios todo lo que tiene que leudar, ni en mi vida, ni en mi barrio, ni en mi trabajo, ni en mi familia. Yo ahora una cosa hago, olvidando ciertamente las victorias o las derrotas del pasado. Una cosa hago, me extiendo a lo que está delante. Porque la fe, porque el amor son muchas veces nutridos de una maravillosa palabra llamada esperanza. La fe, la esperanza y el amor mueven a un cristiano determinado, convencido, que dice prosigo a la meta. Pero la esperanza es la que hace arder, la que hace brillar el alma, mi hermano, la que no te permite que te derrote el enemigo, que no te deja las rodillas en el suelo, sino que te anima a levantarte sabiendo que hay un premio final maravilloso y que si me detengo o si retrocedo no agradaré al Señor. Así que, hermanos, 3 etapas yo veo: la del inicio, la de la decisión que ya tomaste, la de la llegada victoriosa, allá cuando el reino de Dios ya no tenga ningún
ningún adversario, ni en tu vida, ni en ese espacio maravilloso, sino que vos vas a llegar a disfrutar nada más. Todo orden allá, mi hermano. Allá no habrán estos tramposos que infectan la mente. Allá no habrá delito, inseguridad o temor. No habrá nada de eso. Al lado del Señor tu vida estará segura, estarás escondido. Pero todo este trecho del medio es el que quiero que revises. Y que andes desde que te entregaste hasta ese momento, hasta el premio, que andes tu vida llena de esperanza. Porque si hoy te traicionaron, ¿qué vas a decir? Qué macana, en esta tierra la gente es mala. Qué macana, no me puedo dar vuelta porque me meten un puñal. No, ¿sabe qué vas a decir? Yo los amo, yo los perdono, yo los bendigo, porque llegará el momento en que sentado a la mesa y en la presencia de mi Señor, lo único que habrá será amor. Lo único que habrá allí que gobierne el ambiente será la paz del Señor. Paz que no va a entrar en mi mente porque no la conozco, pero la espero, la deseo, la busco. Ese reino de Dios allí, en la imagen que hay en mi mente, me motiva. Ningún fracaso en este tiempo, por cuestiones familiares, por cuestiones fraternales, por cuestiones laborales, por lo que sea, va a dejar que yo me detenga, permeará esa levadura a mi corazón. Y mientras sigo esta carrera, lo voy a amar. Porque no voy a detenerme ¿hasta dónde? Hasta el final. Hay dos figuras que yo les menciono rápido, no quiero que se me haga muy tarde. Dos figuras. Cuando hablamos de 3 etapas del andar en el reino de Dios, en esta tierra hostil, hay 2 acciones. Les dije que era dinámico el reino de Dios. Hay 2 acciones que el Señor utiliza como símbolo. Uno es la guerra, símbolo de la dinámica del reino de Dios aquí en la tierra. Uno de ellos, la guerra. Estamos en guerra. Porque dice el Señor, no tenemos lucha en esta tierra como ciudadanos de su reino. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Así que mientras estemos caminando este reino, viviendo como ciudadanos, como extranjeros y peregrinos, como embajadores de otro reino, aquí en el lugar en donde estamos, una tierra hostil y enemiga, estaremos en guerra. No se relaje, no haga paz con el enemigo. Si de repente le quieren meter algo y dice, bueno, mira, para que estés bien con nosotros tenés que participar de algunas de nuestras costumbres. ¿Cómo es posible que vos estés siempre ocupado con la iglesia o hablando en otros términos? Mira, hacete un poquito de nosotros, adoptá alguna de nuestras costumbres, tomá esta en nuestra cultura. Usted está en enemistad con esa persona, por mucho que la ame. Porque esa persona representa huestes espirituales de maldad que tientan, que buscan devorar todo lo que es reino de Dios en esta tierra, principalmente la iglesia. Entonces estamos en guerra. ¿Qué etapas tiene una guerra? 3. Son 3. Está en guerra ahora Rusia contra Ucrania y se está estirando la guerra. Parecía que iba a ser más corta. Pero ¿cuáles serían las 3 etapas? Cuando el presidente ruso dice invadiremos, una decisión, ¿sí? Declaración de guerra. Así empieza la carrera cristiana. ¿A quién le declaramos la guerra? Nosotros. A ese reino hostil, al príncipe de las tinieblas y a todas sus embajadas acá en la tierra, incluso en mi corazón. Estoy en guerra con mi viejo hombre. Y hasta que no lo derrote, no voy a sentir que el reino de los cielos se ha establecido de forma definitiva. Y yo sé que tengo un viejo cascarrabia dentro mío que tengo que derrotar.
Sé que tengo algunas emociones, algunos pensamientos, algunas actitudes que pertenecen a la oscuridad y estoy en guerra contra ella. ¿Cuándo voy a dejar de enderezar mi corazón y mi conducta? Pues cuando ya me deshaga de este viejo hombre y en presencia del Señor reciba un cuerpo nuevo. Que mi alma va a estar totalmente limpia, que la sangre del Señor hizo todo su trabajo, que allá me voy a parecer a un ángel. ¿Me parezco un ángel ahora? ¿A quién le pregunto? Un ángel sin pluma, pero en aquel tiempo, hermanos, toda nuestra carne, nuestro viejo hombre será subyugado. Mientras y hasta que todo sea fermentado, tenemos que luchar contra él. Estamos en guerra contra el viejo hombre. Hermanos, estamos en guerra y así como le estaba usando el ejemplo de Rusia contra Ucrania, hay un inicio de guerra y después está la batalla. ¿Es despareja nuestra guerra contra Satanás? Porque uno dice que macana, ¿no? Pobres ucranianos. Hoy bombardearon unos edificios en Kiev y daba pena ver la destrucción. Moscú está intacto. O sea, se ve desparejo, ¿no? Uno dice, estos tienen toda la fuerza y estos otros están perdiendo, pero mal, y resisten. Y nosotros, mis hermanos, les pregunto, ¿quién está en desventaja? ¿Usted o el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas está en desventaja. Escuche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llénese de esperanza, continúe la batalla. La parte gruesa para leudar de nuestra vida, leudar el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida cotidiana, es desde el momento que entregamos nuestra vida y hasta que salgamos a esa última etapa final maravillosa. Pero entonces este es el tiempo de estarnos llenando de esperanza y entendiendo, estamos en el equipo campeón. Oiga, tenemos Ronaldo, Messi, los jugadores más caros del mundo en nuestro equipo, y estamos jugando contra el reino de las tinieblas, que uno dice, wow, el reino de las tinieblas, qué grande puede llegar a ser. Imagínelo frente al Señor. Imagínelo usted a nuestro capitán y nuestro entrenador pico a pico contra Satanás. Estas confrontaciones entre el Señor y Satanás se han dado algunas veces. ¿Sabe que cuando el Señor salió de la cruz fue al infierno? ¿Sabía usted que Jesús, antes de resucitar y una vez que entregó su espíritu, fue llevado a una tumba y su espíritu salió y recorrió el infierno? En la epístola de Pedro está claro. Fue el Señor allí a arrebatarle a Satanás las llaves de la muerte. Satanás tenía el gobierno de la muerte y del temor a la muerte. Y el Señor le quitó la muerte y el temor a la muerte por su victoria en la cruz. ¿Y usted para qué equipo juega? Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la autoridad por los siglos de los siglos. Anímese al combate, mi hermano. Usted está del lado del ganador. Usted ha vencido y su vida está escondida en Cristo, en Dios, quien a través de la sangre de Jesús anuló los decretos que nos eran contrarios, que favorecían a Satanás. Ya no hay nada en nuestra contra. Solamente como hijos de Dios somos entregados a un combate con todas las de ganar. Que falta en nosotros por ahí la esperanza de visualizar su reino, porque nos dormimos en esta tierra. Hermano, despegue. Usted es ciudadano del reino de los cielos y un extranjero en esta tierra. Y la otra gran figura preciosa es la de la siembra que el Señor nos manda a hacer mientras estamos acá. Somos sembradores. Y el obrero que siembra también trabaja en 3 etapas. La siembra,
después se riega, se cuida, se hace el trabajo del labrador, qué sé yo, si son parras hay que atar, limpiar, podar, todo ese cuidado en la planta y finalmente la cosecha. Dice la palabra de Dios, irá andando y llorando. Y llore todo lo que haga falta, pero póngale pila al reino de Dios, porque irá andando y llorando el que lleva el reino en la preciosa semilla, pero volverá gozoso con sus gavillas llenas. Y cuando sea el tiempo de la presentación le dirá: Señor, aquí está el fruto de mi servicio, te serví en la tierra, sufrí, lloré, pero aquí está la cosecha. ¿Sabe qué te va a decir el Señor? Listo, entra al gozo de tu Señor, buen siervo fiel. Nos ponemos de pie. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo. Vamos que estamos en batalla, mis hermanos. Vamos que hay que sembrar. ¿Qué cosa? El reino de Dios. ¿Está en usted? Y tiene que llegar al mundo entero. ¿Sabe hasta dónde tiene que llegar el reino de Dios? Hasta los confines de la tierra. Ustedes serán mis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en mi corazón está la palabra de Pablo: y hasta que todo lo haya llenado del Evangelio. Gloria a Dios por esa fuerza activa de esa levadura que fermenta nuestro corazón con pasión. La pasión y el fuego de su reino debe extenderse. Haga un incendio donde está. Significa que el reino de Dios está creciendo con el fuego de su pasión. Amado Señor, en este tiempo queremos renovar ese pacto hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya fermentado, hasta que tu palabra lo haya conquistado todo. Aquí está tu siervo, aquí está tu iglesia, como una ofrenda en tus manos, como instrumentos y armas en tus manos. Tuyo es el poder y tuya la autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero saber si hay alguien que no ha entregado su vida al Señor, que todavía no ha saltado al reino de Dios. ¿Sabe que es una sola decisión lo que tiene que hacer? Y yo le voy a invitar a que levante su mano y decir: yo quiero entrar en el reino de Dios. Quiero entrar. Me levanta la mano y oramos por usted. Si hay alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor, lo quiere hacer ahora, será inscrito en su reino en esta misma noche. Si hay alguien, me levanta la mano y oramos. ¿Estamos bien? Buena señal. Todos estamos en el reino de Dios. Pero si no, te voy a invitar el domingo que viene. Bueno, el hermano Emanuel y la hermana Yani, ¿dónde andan? ¿Sabe que me olvidé de presentar su bebé? ¡Qué macana! Venga, hermano, tomen asiento un minuto, hermanos. Que el reino de los cielos tiene que envolver nuestra descendencia.